Bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque la verdad es que estoy sumamente conmovida con lo que ha pasado. Así que en primer lugar quiero expresar mi solidaridad y el deseo de que repongan, aunque entiendo que los archivos y esas cosas que tanto valor nosotros le damos va a ser imposible, pero que al menos se les restituyan sus materiales, sus laptops y sobre todo que prontamente tengan la forma de volver a sus países. La verdad que la idea que tenía justamente era pasar unos PowerPoint, pero pienso que las condiciones ameritan quizás tener una especie más de conversación, que también me habían dicho que era hasta mejor el poder contarles un poco este proceso en la República Argentina y el por qué, un poquito siguiendo la guía que tan amablemente Jorge O'Ryan nos dio a los parlamentarios, y pienso que está buena en el sentido de poder quizás sacar conclusiones, hacer comparaciones, o sea que realmente esto nos sea útil a futuro, y espero que los datos que yo traigo y lo que les quería relatar, lo que les voy a relatar, sea de utilidad para los respectivos países y también sirva para hacer las comparaciones del caso. He venido con una compañera que integra el Frente Parlamentario contra el Hambre, la senadora María Rosa Díaz, que gentilmente me ha cedido la palabra para expresar estas cuestiones. El Frente Parlamentario en la Argentina se formó el 16 de marzo del corriente año. Al momento habemos 14 parlamentarios, de los cuales 12 son diputados y 2 senadores, incluyendo la senadora que acabo de mencionar. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos un problema que creo que va a ser reflejo de todo el campo latinoamericano y el Caribe, que es que los modelos económicos, políticos económicos, no han dado respuesta a la temática del hambre. Por suerte, en algunos de los países de Latinoamérica se está cambiando este modelo, pero justamente no es Argentina el caso en el que el modelo se ha transformado. Nosotros sí pensamos que hay que analizar fuertemente las causas, porque es la única forma de saber qué podemos aplicar, qué política social podemos aplicar, porque el desconocimiento de esas causas nos va a llevar a un camino como el que tenemos hoy, donde yo he escuchado a otros y nos pasa a nosotros, el tema no es la cantidad de producción, sino que producimos muchísimos más en este momento. La Argentina está pasando por un muy buen momento de producción, pero, como decía el diputado Cardoso, distribuimos mal. O sea que el producir más no implica que terminemos con el flagelo del hambre. O sea, eso para mí es fundamental que lo tengamos presente y que analicemos por qué razones, qué es lo que pasa que no estamos distribuyendo bien. Nosotros tenemos esta dificultad y además le tenemos que agregar que existe un mayor desconocimiento porque los niveles de estadística están siendo manejados de tal manera que lo único que generan, no sé si algunos están al tanto del conflicto que se mantiene en la Argentina con el tema del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el cual se están manejando los índices de manera tal que no muestran la realidad de la pobreza y la indigencia y por ende causa del hambre, o sea, no causa, sino donde se dan las situaciones de hambre en la sociedad, donde tenemos diferencias bastante importantes. Yo pertenezco a la Central de Trabajadores de la Argentina y desde la Central del Instituto Económico, así también del instrumento electoral que hemos conformado algunos compañeros en la República Argentina, que es Buenos Aires para Todos, en Proyecto Sur, dentro de este movimiento Proyecto Sur que lidera Fernando Pino Solanas, hemos hecho nuestros propios cálculos y la verdad es que distan de los cálculos gubernamentales. Nosotros podemos decir que la cantidad de indigentes del 2006 al 2010 nos da una diferencia de 1.500.000 que hay de población total. Dentro de ese 1.500.000 más población de 2006 al 2010, 1.100.000 son indigentes.
disculpen el desorden, pero en realidad como pensaba pasarlo por un PowerPoint, ahora me encuentro con esto. Nuestros cálculos nos dicen que en la Argentina el 30.5% son pobres y el 13,5% son indigentes. De aproximadamente 40 millones de habitantes que nos da el último censo, nosotros vemos que tenemos 5.800.000 personas menores de 18 años, que son el 43% de esta cifra que di antes, de pobres, y 2.900.000 personas menores de 18 años, que son el 21% dentro de este 30.5 que dije antes, que son menores de 18 años indigentes, casi 3 millones de niños menores de 18 años en la indigencia total. Esto nos lleva a la conclusión que la mitad de los chicos en la República Argentina son pobres y la mitad de los pobres son chicos. Nos encontramos que el Ministerio de Salud nos da una tasa de mortalidad infantil del 12,1 por 1000, y en la cual menores de 1 año que mueren por causas que pueden tener relación con la desnutrición, 9.026 personas. De esas 9.026 personas, el 54.5% es por causas que pueden ser evitables. Esto, el que las causas puedan ser evitables, nos ha llevado a conformar un frente en el cual la consigna es que el hambre es un crimen, y precisamente es un crimen porque puede ser evitado. No existen fenómenos ni situaciones que hagan que los niños tengan que morir antes del año, como sucede en la Argentina, o tengan que morir antes de los 5 años por causas pero totalmente ligadas a la desnutrición. Y teniendo en cuenta que las estadísticas en relación a la desnutrición no son fidedignas. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se toman las defunciones como por otras causas, y en realidad no se ve que la verdadera causa o el origen de esa otra causa que lleva a la muerte es la desnutrición. Estos índices que tenemos de pobreza, que les dije del 30.5, se da en la República Argentina, que depende también de las provincias. Esto es, no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires, o sea que ese 30.5 que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, en Chaco, por ejemplo, se va al 49.5, o sea, es alarmante en este sentido la desigualdad que existe. Argentina es el fiel reflejo de la desigualdad latinoamericana, o sea, son los lugares donde mayor desigualdad tenemos. Y se da también entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires o distritos ricos de la ciudad, pero también se da por esta fuga de los trabajadores rurales, de los trabajadores de las provincias, dentro de las grandes urbes. O sea, nosotros vivimos en la desigualdad permanente. Vemos los grandes edificios en Buenos Aires y las villas y el conurbano de Buenos Aires con una situación de pobreza que realmente es alarmante. No se puede creer que en distritos tan ricos tengamos esos niveles de pobreza y de indigencia. Estas son todas las causas que estoy dando, un poco respondiendo a esta pregunta: ¿por qué la conformación de un Frente Parlamentario contra el Hambre? Y además de lo que han dicho acá, y la particularidad que tiene mi nación, que tiene mi país, es lo que nos ha hecho pensar que, más allá de todas las acciones que llevamos adelante desde la Central de Trabajadores, como mañana, por ejemplo, que se va a hacer una marcha, que la verdad es una marcha que se viene haciendo todos los años y por razones presupuestarias esta vez no se logró, donde los niños marchan desde la provincia de Misiones hasta la ciudad de Buenos Aires, vienen marchando casi durante un mes, y muestran a la ciudad de Buenos Aires, y marchan también desde Jujuy, Salta, Catamarca,
a mostrar cuál es la verdadera situación y a reclamar, precisamente porque para nosotros el tema de los niños es fundamental. O sea, hay cuestiones que se pierden desde la más temprana edad y no se recuperan nunca más. Y no se recupera el tema de la educación, o sea, donde se ven todas las falencias a las que lleva justamente la desnutrición, en el sistema de salud, que está totalmente colapsado, donde el 60% de la población, que es la más pobre, recibe, no tiene cobertura social, no tiene ningún tipo de prepaga ni obra social, y esto hace que justamente concurran a los hospitales nacionales, sean atendidos en los hospitales. Por lo tanto, están absolutamente colapsados y son justamente el sector poblacional que mayores enfermedades tiene, porque menos prevención y con todo esto, obviamente son los que menos posibilidades tienen para la sobrevida. Estaba diciendo que en este sentido pensamos que más allá de todos los reclamos que podemos hacer desde las distintas organizaciones sociales, y sobre todo la organización del Movimiento de los Chicos del Pueblo, era importante que, habiendo accedido a bancas dentro del Parlamento, hiciéramos escuchar estas voces dentro del Parlamento, pero no solamente en una función de reclamo y desde la oposición al gobierno, sino con una actitud proactiva. Y en este sentido, la propuesta y la iniciativa de la FAO, que antes decía García Cebolla, que es cierto que en algunos países nos propusimos nosotros, no fue que nos vinieron a dar o a pedir que nos integráramos, nosotros nos comunicamos porque pensamos que era una gran oportunidad el poder formar un frente parlamentario que tuviera las distintas miradas de distintos bloques políticos y darle ese empuje que hace falta realmente a ese reclamo que a veces hasta llega a la Casa de Gobierno o al Congreso o a las asambleas, pero ahí se encuentra una pared. Esto es abrir la puerta. ¿Qué significa? Que en realidad quienes estamos ahí vamos a trabajar armando este frente, pero con las puertas abiertas. Esto es que las organizaciones ingresen, que ingresen todos aquellos actores que están con esta problemática o que trabajan en esta problemática al Congreso. Es así que lo primero que hicimos fue llamar a una audiencia pública por la soberanía alimentaria. En esa audiencia surgieron la realización de 5 mesas de trabajo. En estas mesas, los temas a tratar fueron los siguientes. Una mesa la armamos de semillas, otra propiedad de la tierra, me dicen que me quedan 2 minutos, así que voy a acelerar. Otra de experiencias alternativas al actual modelo, la cuarta de derecho a la alimentación y la quinta, sustentabilidad del modelo. Lo que ha surgido luego fue la conformación entonces del Frente Parlamentario contra el Hambre, con el cual firmamos un acta. Y lo que nos propusimos, que está conformado por el producto de la voluntad y el desafío de incorporar en la agenda de nuestro Parlamento la compleja problemática del hambre e incentivar la aprobación de presupuestos públicos, la creación de entidades gubernamentales e influir en las políticas públicas que tiendan a la soberanía alimentaria en el país. Y que este espacio debe estar compuesto por la diversidad de miradas a partir de un espacio plural, multipartidario, para delinear legislaciones y políticas públicas que trasciendan la contienda partidaria y pongan en discusión los problemas más acuciantes para nuestro pueblo. En este sentido, dentro de la agenda del Frente Parlamentario y en la mesa de derecho a la alimentación, lo que nos hemos propuesto, trabajando parlamentarios de los distintos frentes políticos y los actores sociales que integran las mesas que les acabo de mencionar, las mesas de trabajo, trabajar en una ley marco de derecho a la alimentación para la República Argentina. Teniendo como base la observación general número 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, hacer esta construcción participativa de esta ley marco, como les decía antes, la apertura de un mecanismo participativo de elaboración con organizaciones sociales, comedores comunitarios, organizaciones campesinas, representantes y funcionarios públicos,
organizaciones de consumidores y usuarios, profesionales de la salud y la nutrición, instituciones públicas y privadas con experiencia en la temática e instituciones internacionales. El análisis de la ley vigente, el análisis de los programas vigentes en la República Argentina y, por supuesto, teniendo también las iniciativas internacionales que se han hecho en tal sentido. A futuro, trabajar esta ley y, por otro lado, y acá con una de las últimas preguntas que tenía la guía, es el pensar qué podemos hacer, si existe algún tema que consideramos que sea importante a tratar a nivel del Frente Parlamentario Regional. Y la verdad que nuestro frente lo que quiere hacer próximamente, estamos en elecciones en la República Argentina, ahora para octubre, tenemos 5 elecciones seguidas, la primera primarias abiertas y simultáneas, pero queríamos armar un seminario sobre derecho a la alimentación que sirva de base para esta ley marco, y en el cual, por supuesto, tiene todos mis datos y los que no se los doy, como para cursar las invitaciones, para que todos aquellos que hoy se encuentran acá, que representan distintos estamentos, puedan participar de este seminario y enriquecerlo y tratar de profundizar en la Argentina y de poner en la agenda algo que evidentemente no quiere ser puesto en agenda, y creo que en esto no voy a ser la única parlamentaria, no creo que quede en soledad. El tema del hambre es una cuestión que todos hablamos sobre él en el sentido de que no hay nadie que diga, no, esto es un tema que a mí no me interesa. No, es políticamente incorrecto que no nos interese, pero la verdad que lo políticamente correcto es que hagamos algo frente a este flagelo, que la verdad es un problema, y es un problema que quería redondear en una cuestión que omití, les pido nada más que unos segundos más, y es que en la Argentina el agronegocio es un negocio fenomenal, que es una de las causas que existen, que se producen una cantidad de cereales que en realidad no terminan siendo ni siquiera para la alimentación, que se exporta en su mayoría, pero no terminan siendo ni siquiera para alimentar a parte de la humanidad, sino que hasta se utiliza para naftas, etcétera. Y por otro lado, son 30 empresas que se dedican a esto, agroexportadoras, 30 empresas que exportan el 70% del total de las exportaciones. Y de esas 30 empresas, más del 30% son solamente aceiteras y cerealeras, mientras en nuestro país, como les decía, tenemos 1 millón de argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza y en situación de hambre. Por eso, lo elemental, lo esencial es, más allá de estos foros, la continuidad en la tarea. Para nosotros, la continuidad dentro del Parlamento y dentro de lo que es el Frente Parlamentario Regional. Que podamos seguir intercambiando nuestras experiencias, pero poniéndolas en práctica. Puede ser, y no veo factible en mi país, con el sistema productivo que tiene, que tengamos una ley de soberanía alimentaria. No lo veo posible porque cambiar el modelo productivo nos va a llevar años, pero sí veo posible ir andando por este camino de una ley marco de derecho a la alimentación, otras leyes que pueden servir como para ir propendiendo a que realmente en todas nuestras naciones la seguridad y sobre todo la soberanía alimentaria sea no solamente una declamación en las constituciones, sino que sea un hecho. Muchísimas gracias.